Se pensaba que un hombre que había acumulado 225 victorias, un premio Cy Young y cerca de 3.000 ponches, solo se preocupaba por una cosa: alcanzar esa cifra mágica para sellar su placa en Cooperstown. Creíamos que el legendario Zack Greinke, el genio solitario conocido por su aversión a la prensa y a la interacción humana, solo regresaría del silencio si fuera por una oferta multimillonaria o un récord monumental. Pero en un giro que conmocionó a las grandes ligas, este hombre enigmático rompió su aislamiento autoimpuesto, no para hablar de su carrera, sino para declarar al mundo una verdad impactante: Shohei es mi benefactor. Bienvenidos, amantes del diamante. Esto es 304 Béisbol en Vivo News, y hoy no vamos a hablar solo de jonrones de 500 pies, sino de la luz que una superestrella puede proyectar en las almas más oscuras y solitarias de nuestro deporte. Para entender el peso de esta declaración, debemos rebobinar el reloj y sumergirnos en la fría y profunda oscuridad donde Greinke había estado viviendo. Contrariamente a su imagen de máquina de precisión en el montículo, Greinke sufre de un trastorno de ansiedad social severo. Para él, el brillo de los flashes de las cámaras es como metralla. Las preguntas de los reporteros. La gente lo llamaba excéntrico o antisocial, pero la realidad era mucho más cruel. Comenta Sarah Jensen, psicóloga deportiva que trabajó brevemente con jugadores de la MLB. Para él, incluso un simple pedido de autógrafo por parte de un compañero era aterrador, una carga física que le drenaba la energía. El campo era su único santuario, pero incluso ese lugar empezó a sentirse como una prisión. A medida que su carrera se acercaba a su inevitable final, sin un equipo que lo necesitaba, Greinke se desvanecía en el rumor sordo del silencio, arrojando pelotas contra una pared en un campo vacío, una figura solitaria cuya gloria pasada no podía protegerlo de su tormento interno. De hecho, el propio Greinke confesó: si Shohei no hubiera estado allí, habría dejado el béisbol en silencio hace mucho tiempo, justo antes de los 3.000 ponches. Ya no me importaba ese número. Aquí es donde entra Ohtani, no como un rival, sino como una fuerza de la naturaleza. El punto de inflexión fue el Juego de Estrellas de 2021. Greinke estaba en el dugout más alejado, con auriculares, rechazando cualquier contacto. La mayoría de los jugadores de élite, motivados por contratos de cientos de millones de dólares, han perdido esa chispa pura. Ohtani, sin embargo, brillaba con la alegría de un niño que juega en el patio de su casa. Greinke observó a Ohtani perseguir fly balls con una inocencia desarmadora y participar en el Home Run Derby exhausto, pero con los ojos chispeantes de fascinación. Esta no era la Major League de los negocios, sino el béisbol en su estado más puro. Lo que ocurrió entre ellos fue un fenómeno de resonancia mental y espiritual, un lenguaje no verbal que solo entienden los elegidos en la cima de un deporte. Greinke, el hombre que no hablaba con nadie, se acercó a Ohtani y empezó a bombardearlo con preguntas sobre su swing y la mecánica de sus lanzamientos. Solo con lanzar una pelota a su lado podíamos conversar. No había palabras, solo la resonancia de nuestras almas en el mismo juego, reveló Greinke en su reciente y explosiva declaración. Ohtani le ofreció algo que ni los premios Cy Young ni los contratos de 9 cifras podían darle: un compañero con la misma intensidad, pero libre de las expectativas y juicios sociales. Pero el impacto de Ohtani trascendió el montículo para salvar la vida personal del lanzador. La esposa de Greinke, Millie, compartió una anécdota desgarradora. Antes volvía a casa exhausto y con el rostro oscuro. De repente, regresó hablando de Shohei, como un niño que ha conocido a su héroe.
Recuperó una luz que creí perdida. La prueba más dramática de este cambio llegó a través de su hijo mayor, Boat, quien, fascinado por Otani, cambió su postura de bateo a zurda. Y luego, el momento que define la nueva humanidad de Greinke. En un juego, Boat corrió hacia Otani y con esa brutal inocencia infantil le suplicó: «Shohei, ¿puedes pegarle un jonrón a mi papá, por favor?» En el mundo de la élite deportiva, este es el tipo de humillación pública que destrozaría el orgullo de un lanzador de su calibre. El Greinke de antaño, el fenómeno o la máquina, habría reaccionado con furia, castigando a su hijo y hundiéndose en su ira. Hay quienes podrían argumentar que permitir esto es una señal de debilidad, una traición a la mentalidad ganadora que exige la MLB. Pero se equivocan rotundamente. La reacción de Greinke fue una sonrisa de resignación y alivio. Mi hijo prefiere ver un jonrón de Shohei que una victoria por blanqueada mía. ¿Sabes? Está bien. Lo ha hecho feliz. Musito. Y cuando Otani, como si hubiera escuchado la súplica, conectó un home run contra él, Greinke no se enfadó, se rió en el dugout. El hombre que solo aceptaba la perfección había priorizado la alegría de su familia sobre su estadística de ERA. Este no fue un simple jonrón, fue el derretimiento simbólico del hielo que había aprisionado su alma. Pero la luz de Otani no solo rescató al solitario Greinke. Su influencia se convirtió en un imán para otras leyendas que luchaban contra la soledad en la cima. Pensemos en Clayton Kershaw, el ícono de los Dodgers. Al finalizar su última temporada en 2025, tras alcanzar sus 3,000 ponches, Kershaw estaba física y emocionalmente roto por el cruz de ace que había cargado durante años, la presión implacable de los playoffs. Otani le envió un regalo inusual. No un vino caro ni un reloj conmemorativo, sino bolsas de los dulces favoritos de sus 4 hijos, junto con una tarjeta escrita a mano en un inglés sencillo. Gracias por apoyar a papá. Su papá es el mejor del mundo. Kershaw, el hombre de acero, rompió a llorar. Él sabía que el logro de los 3,000 ponches no era solo suyo, sino el resultado del sacrificio de su familia. Otani no honró el récord, honró la conexión humana. ¿Y qué decir de Justin Verlander, el monarca absoluto de las grandes ligas, triple ganador del Cy Young y MVP? Verlander, la encarnación del orgullo americano, el lanzador que hacía temblar a los bateadores solo con su presencia, hizo algo impensable. En una entrevista que paralizó a la prensa en 2025, con los ojos húmedos, declaró: «Todo lo que he visto en mi larga carrera, él lo ha trascendido fácilmente». Otani es la forma completa del béisbol. La confesión más impactante fue su solicitud de trade. No estaba pidiendo un mejor contrato ni una despedida con honores. Su único sueño de final de carrera era: quiero ponerme el mismo uniforme que Shohei y ser parte de la nueva historia que él está creando. La cúspide del béisbol americano se estaba humillando voluntariamente ante el fenómeno japonés. Aquí vemos la convergencia de 3 genios, Greinke, Kershaw y Verlander, todos atraídos por la misma fuente de luz. La soledad inherente a la excelencia en el deporte es brutal. Otani, a través de su entusiasmo puro y su empatía silenciosa, les ofreció una camaradería que el orgullo y el dinero no podían comprar. Y ahora volvemos a la promesa inicial, al final de la historia de Greinke en el invierno de 2025. Con su cuerpo de 42 años destrozado, lanzando solo en la oscuridad. Su motivación ya no es el récord pendiente de 3,000 ponches. Él lo dijo sin rodeos: los 3,000 ponches no me importan.
Solo quiero volver a lanzar en el mismo lugar que Shohei. La obsesión de Greinke ahora es regresar al mound de los Dodgers, junto a su benefactor, para cumplir una promesa a sus hijos y a sí mismo. No busca la gloria, busca el calor humano. Esta épica de resurrección, impulsada por la inocencia de Ohtani, es la prueba de que en el deporte más grande, las métricas más valiosas no son las estadísticas, sino la conexión emocional. Estamos presenciando cómo una sola persona puede sanar las heridas invisibles de los héroes más solitarios. ¿Creen ustedes que el regreso de Greinke a la MLB será uno de los momentos más conmovedores en la historia reciente del béisbol? Dejen sus opiniones abajo en los comentarios. Denle un buen like si este análisis les ha llegado al alma, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a 304 Béisbol en Vivo News para no perderse ni un solo capítulo de esta historia mágica.